bienvenidos a este nuevo programa de Taller Skywalker. En esta ocasión voy a hablar de un juego de mesa que titulé Star Wars Tournament y que hice en septiembre de 2002, pero antes, como he hecho en los programas anteriores, recuerdo un poquitín todo lo que hice en ese año 2002, que fue bastante prolífico. Como se nota que todavía era estudiante, tenía 18 años y claro, había bastante tiempo libre en ocasiones, sobre todo en el verano. Y en ese año, pues como veis aquí, en enero saqué la gran enciclopedia de Star Wars Episodio 1 escena por escena, que ya habéis visto en un programa anterior, que más que un análisis cinematográfico era un making of de esa película, pero yendo escena por escena. Las 101 preguntas de Star Wars que hice 3 meses después, en abril, en la que yo me hice esa serie de preguntas y buscaba las respuestas en los glosarios de términos que venían en las enciclopedias multimedia Behind the Magic e Insider's Guide de LucasArts. Luego hice también una novela en julio de ese mismo año, titulada Mission for Twitter, que era una especie de precuela de episodio 2, de unas 90 páginas de extensión. Y por último, pues el juego de mesa del que quería hablar en este programa, que era el Star Wars Tournament, que está inspirado en un Real Tournament, en Quake 3, ese tipo de juegos de Deathmatch que se pusieron muy de moda en aquel entonces. Yo jugaba muchísimo, iba a cibercafés para jugar con los amigos en la misma partida, ¿no? Lo típico del multijugador, que ahora ya pues se hace desde casa porque tenemos suficiente potencia de internet, ¿no? Pero en aquel entonces muchos de nosotros ni siquiera teníamos internet en casa, o el que teníamos era muy lento como para ponerse a jugar un juego de esos, ¿no? El caso es que dije, yo quiero transformar eso en un juego de mesa, esa mecánica, y por supuesto llevarlo a una temática que me encanta, como es Star Wars. Entonces nada, hice este manual de 8 páginas con las instrucciones que había que seguir, ¿no? Y tú simplemente tienes que añadir fichas tipo parchís, dados de 8, dados de 10, dados de 6, para luego las tiradas de las armas y los movimientos de los personajes, y se movía por una serie de escenarios que los propios jugadores podían diseñar, y es lo que hacíamos, ¿no? Yo hice 20 y tantos escenarios con el paso del tiempo. Mis amigos iban trayendo también sus propios escenarios con normas propias de esos escenarios, porque lo mismo podías poner trampas, que podías poner cintas correderas, que aquí hay paredes, que aquí no hay paredes, aquí hay one pass o aquí hay un laberinto. Todo lo que se nos ocurriera tenía cabida en este juego en cuanto a normas específicas de cada escenario, ¿no? Entonces utilizábamos estas tarjetas de oficina para escribir por detrás pues todas las instrucciones propias de ese escenario. Este, por ejemplo, era el escenario número 13, que hice para 2-4 jugadores, porque hice fotocopias de cuadrículas de casillas de diferentes tamaños en función de si querías hacer un escenario pequeño o un escenario más grande. Y aquí, pues en pequeñito, explicaba un poco lo que había en ese escenario de distinto, que se salía de las 8 páginas del reglamento normal, ¿no? Por supuesto, hice también tarjetas para las armas. Aquí vemos, por ejemplo, la espada de luz, que tiene aquí su explicación, ¿no? Que con un dado de 10, pues si sacas un 1 en 2, 0% de daño. 3, 4, 5, 40%, 6, 7, 8, 60, un 9, un 80% y un 10, un 100%. Los personajes tienen un 100% de vida y van restando en función de las tiradas de los dados de las armas con las que atacaban. Esta, por ejemplo, el alcance era de solo una casilla, pero las que eran de disparar pues tenían un mayor alcance, tenían otras estadísticas, porque claro, hay de todo. Hay blasters, hay vibrachas. Por supuesto, en Darth Vader y Luke, que era el Jedi y el Sith que hay en el juego, porque hay 10 personajes solo de la trilogía clásica, podían utilizar poderes de la fuerza que explicaban aquí pues lo que puede ocurrir. Pues por ejemplo, ahogar quita un 25% a la vida de tu oponente, el típico pues eso, ahogamiento con la fuerza, ¿no? Hirascura, tirón, empujón, esas eran habilidades que tenían solamente Darth Vader, porque eran los poderes Sith. Y así pues hacía dos personajes un poquito distintos, y así a nivel general pues tenían aquí su propia página con sus fotos, como podéis ver aquí, con ciertas cualidades específicas de cada uno, ¿no? Pues por ejemplo, Luke y Darth Vader no pueden utilizar armas, solo utilizan la espada de luz. Leia lleva ya de por sí un cilindro de Bacta con el que podía recuperar su vida. Han Solo tenía un +1 a la hora en cuanto a puntería. Chewbacca tenía el arma 4, que es la ballesta Wookiee, más un 20% de daño. Ese tipo de características, un total de 10 personajes: Luke, Darth Vader, Leia, Han, Chewbacca, Lando, Boba Fett, Dengar, Bossk y Zuckuss. Cada jugador escogía el suyo y nos enfrentábamos, y bueno, pues ganaba el último que quedaba en pie. Era tan sencillo como eso, y con reglas, pues como habéis visto, bastante sencillos. Tirar para mover, utilizar un par de cartas y tener un poco en cuenta la distancia y las características propias de los escenarios, y con esto jugamos meses y meses y meses, porque la verdad es que le gustó mucho a mis amigos. Era suficientemente complejo para que no fuera el típico parchís, pero sin tampoco llegar a los extremos de los juegos de rol, que a veces probamos el juego de rol, por ejemplo, de Star Wars, y se nos hizo muy pesado el aprenderlo, con 80 páginas de instrucciones, lo tuve que resumir mucho. Luego no nos gustaba mucho porque era demasiado libre, nos gustaba algo más cerrado, tipo
más clásico, de esto de juegos de tablero, y eso es lo que hice con este juego. Además, pues eso, tenía mucha rejugabilidad porque puedes hacer tus propios escenarios y meter en ellos pues normas diferentes, ¿no? Bueno, pues esto es lo que os quería enseñar en este nuevo programa, espero que os haya gustado y nos seguimos viendo en Taller Skywalker.